admisión en la sede de Concepción, y Gonzalo Marín, el coordinador de admisión de Ingeniería Comercial en la sede de Santiago. Quiero darles la bienvenida a la charla de hoy, cómo enfrentar la decisión de qué estudiar, una mirada más allá de la PSU, y dejo con ustedes al decano de la Facultad de Economía y Negocios, señor Matías Lira. Matías. Bien, muchas gracias, Claudia, por la introducción y por lo de señor, me gustó mucho. Bueno, quiero en primer lugar darle la bienvenida a todos hoy día quienes nos acompañan de manera bastante numerosa a escuchar esta charla. Una charla que, si bien plantea de alguna manera el gran desafío que ustedes van a tener que enfrentar, o muchos de ustedes quizás, en relación a una nueva prueba de selección universitaria, la verdad es que vamos a tocarlo de manera tangencial, ya que todavía mi impresión es que las decisiones que ustedes van a tomar en su futuro, una de ellas es, por ejemplo, qué estudiar. Y de hecho, cuando yo me toca hablar de cualquier cosa que en el pasado rime con PSU o prueba de selección universitaria, como le quieran poner a este nuevo instrumento, lo primero que se me viene a la cabeza es un grupo de jóvenes que básicamente tienen una mirada como de algo de temor. Ahora, eso en un año normal. Como estamos en un año además muy especial, donde venimos saliendo de un proceso académico bastante raro y un proceso de PSU pasado bastante curioso, y además sumado a una pandemia, probablemente la mirada y la cara ha tendido a cambiar un poco a algo más parecido a esto, sobre todo porque hay muchas interrogantes. ¿Cuál va a ser la prueba? ¿Qué va a abarcar desde el punto de vista del currículum? ¿Qué va a pasar? Etcétera. Bueno, pero el ánimo de la presentación de hoy día no apunta a profundizar en esta expresión facial, sino que apunta a una mirada un poco más optimista y más de largo plazo de las decisiones que ustedes van a tomar en el presente, están tomando hoy día, y también en el futuro, pero no tan inmediato necesariamente como puede ser fines de este año. Y para eso me gustaría contarles una pequeña anécdota. Yo hace 26 años, no aproximadamente, sino que hace exactamente 26 años, yo estaba en una situación parecida a la que estaban ustedes. Estaba en cuarto medio. De hecho, esa es una foto que algún compañero, no sé si con una broma mal gusto o no, logró recuperar una foto de mi generación, o parte de mi generación, el año 94, a fines del año 94, donde por supuesto lo que prima aquí es la felicidad, el compañerismo. No voy a explicar después a cuánta gente la sigue viendo en estos 26 años, pero básicamente es la sensación que uno vive hacia el final del colegio, donde de alguna manera se fortalecen ciertas amistades, algunas de ellas que duran hasta para toda la vida o hasta 26 años después, en otros casos no tan clara, y donde probablemente, yo no voy a decir dónde estoy, quizá un concurso por una beca, no tengo idea, vamos a ver el que me reconoce dentro de esta foto. Como dato les puedo decir que tengo una polera roja, eso creo que puede ser, no, de hecho no la tengo. Bueno, y en ese contexto, donde estábamos mi generación en las mismas que ustedes hoy día, salvo por supuesto por el tema de la pandemia, que claramente es algo que hace una diferencia con esta foto o con cualquier otra foto que yo tenga la posibilidad de buscar, es que uno de los elementos que a mi juicio las centrales de mi generación es, del punto de vista estético, el corte de pelo. Si ustedes pueden ver, había como una especie como de homenaje a la marraqueta, un pan de creación nacional, con sus grandes expositores que muchos de ustedes conocen, como futbolistas, como el expresidente de Bolivia, Morales, también, por supuesto, Kim Jong-un de Corea del Norte, y por supuesto Fernando Solabarrieta, han sido de los principales expositores de este estilo. Y esa era una de las cosas que quizás nos unía como generación, sobre todo a los hombres, el corte de pelo. Hoy día la verdad es que la situación ha cambiado bastante, no quiero decir que mejor, porque hoy día probablemente los referentes ya no son la marraqueta, sino que hay una diversidad de cortes de pelo,
me voy a guardar mis opiniones estéticas desde el punto de vista gente del mundo de la música, así que se le puede llamar música a eso, del deporte, y por supuesto también Fernando Solabarrieta, que siempre es capaz de adecuarse a todo y cada uno de las tendencias. Pero bueno, más allá del corte pelo, lo que primaba en el ambiente en ese cuarto medio del año 94 de mi colegio, tenía que ver con varias preguntas. La primera pregunta clásica era, bueno, se nos viene la prueba, en esa época se llamaba prueba de aptitud académica, y la pregunta, bueno, ¿qué estudiar? Muchos de los compañeros de los cuales yo me encontraba también, teníamos la pregunta de qué estudiar. También la pregunta que caía por defecto es, bueno, ¿qué universidad es la mejor para efectos de estudiar eso que quizás todavía no sé qué estudiar? Pero también el tema no era solamente qué carrera, sino que qué universidad. Preguntas que quizás en mi época no existían tanto, pero que hoy día puede que sean parte de su proceso de análisis en relación a su futuro, es si tienen becas, porque hoy día la educación superior, la verdad es que es un sacrificio bien importante para la familia. Preguntas como si me va a alcanzar el puntaje. O sea, puedo tener claro qué estudiar, puedo tener claro qué universidad es la que me gustaría entrar, pero la pregunta también de cajón es si voy a cumplir los requisitos para poder ser aceptado en esa institución, en esa carrera. Y bueno, y la pregunta que cae también por defecto es, bueno, ¿qué pasa si no me alcanza el puntaje? ¿Tendré otras alternativas? ¿Estaré barajando un plan B, un plan C, etcétera? Y también preguntas que son más bien contingentes. Bueno, escuché por ahí que ya la PSU quedó en el pasado. Bueno, ¿de qué se trata esta nueva prueba de selección? Y por supuesto una pregunta que también me imagino que es parte también de la toma de decisiones, tal como lo fue el año 94 para mí, es dónde van mis amigos. Uno se empieza a concentrar en grupos de amigos, probablemente en cuarto medio uno cree que el 99,9% de las personas son sus amigos para toda la vida, pero lo que va pasando en la práctica es que uno tiene como grupos más cercanos de amigos y muchas veces la decisión de nuestros amigos incide, por ejemplo, en la decisión que uno toma desde el punto de vista de cómo enfrentar el proceso de educación superior. Y también la pregunta de cajón, que yo no tengo respuesta, así que no escatimen en preguntas en esa línea, es, bueno, ¿y qué características va a tener esta prueba? ¿Se va a poder tomar presencial o no? Son parte de las preguntas que yo no pretendo analizar hoy día, pero que me imagino que son parte del proceso de toma de decisiones. Ahora, para cumplir de alguna manera con ciertas interrogantes que van a nacer, ¿qué es lo que sabemos hoy día? Y tomando, por ejemplo, una pregunta que aparece en el chat. ¿Qué sabemos hoy día de la nueva prueba? La verdad, esto es lo que podemos saber hoy día y yo puedo hacer una síntesis. Lo primero es que esto va a ser un proceso gradual, que parte el año 2020, pero que no termina sino hasta el año 2022, y que año a año se van a ir incorporando cambios a esta prueba, hasta llegar a esta nueva prueba e instrumento el año 2022, que probablemente lo que va a ocurrir es que muchos de ustedes, si dan la prueba ahora, no van a tener que experimentar en el futuro. Pero así en términos generales, en términos como de política pública, ¿qué es lo que se pretende con este cambio? Uno de los elementos es, por ejemplo, es modificar este criterio de la ponderación. Hoy día, como ustedes saben, o les cuento, hoy día las universidades no pueden exigir menos de un 50% del porcentaje total de postulación en tema de las pruebas. Y esto se va a abrir gradualmente a que las instituciones puedan reducir el impacto que tiene la prueba, el resultado de la prueba en la ponderación final. Ese es un muy buen punto. Lo segundo es que tanto en la versión definitiva como en esta transición va a haber una reducción de número de preguntas en las pruebas. ¿Ya? Otro elemento que es sustantivo es que, y que probablemente es algo que uno no alcanza a percibir cuando da la prueba, es que la prueba ya no va a medir tanta memoria, tanto repaso de contenidos, sino que supuestamente va a abordar habilidades y competencias más transversales, de manera de ser más equitativa en el contexto del sistema de educación escolar que tenemos en Chile. Lo otro que también es una buena noticia es que se va a abrir un porcentaje mayor de personas que van a poder postular a carreras en buenas universidades, que ya no se les va a hacer exigible un puntaje.
y van a poder entrar por lo que se denomina la vía de admisión especial. Esa vía existe hoy día. Nosotros en la universidad tenemos una vía de admisión especial, pero el porcentaje de máximo es el que va a subir. Va a subir con respecto a lo que ha sido los años anteriores. Y donde, por ejemplo, temas como las notas o temas como el ranking podrían ser elementos a considerar para efectos de esta admisión especial. Podría, digo, porque esto va a depender de cada institución en cada una de sus carreras. Y lo otro que sí es una muy buena noticia de cara al mediano plazo es que vamos a salir un poco de esta especie como de embudo estandarizador que tiene el sistema de acceso a la educación superior, y va a haber un poco más de libertad para que las universidades puedan definir también con más libertad y autonomía el cómo quieren las universidades, dado su proyecto educativo, que se realice el proceso de admisión. Esas son buenas noticias, si bien todavía no está aterrizado a nivel de puntos específicos, pero al menos como inspiración para una modificación del sistema, creo que son buenas noticias. A ver, en concreto, una de las cosas que sí o sí tienen que saber es que para este año va a haber una aplicación de lo que se denomina una prueba de transición, ¿ya? Una prueba de transición que se va a aplicar, por supuesto, este año y el año 2021, en el ámbito de lectura y en el área matemática. Y así, en resumen, ustedes pueden consultar esta presentación, así que no voy a proceder a leer los párrafos, cosa que encuentro que es una mala costumbre de los profesores, pero así, en términos bien concretos, en términos de matemática, va a haber una actualización del temario. De hecho, se anunció hace poco que, debido al contexto que estamos viviendo, que incluso los contenidos asociados a cuarto medio van a ser aún más cortos que los que originalmente se habían planteado. Es decir, entra menos materia en términos bien estudiantiles. Y en segundo lugar, se disminuye de manera importante lo que va a ser la cantidad de preguntas, pasando de 80, que es la que tenía la PSU, a 65. ¿Ya? Lo segundo, en tema de la prueba de lectura, es que también se eliminan ciertos tipos de preguntas, como por ejemplo son las preguntas asociadas a conectores y plan de redacción que estaban presentes en la PSU. Hoy día no se van a considerar ese tipo de preguntas, y también, al igual que en el caso de la prueba de matemática, se va a disminuir el número de preguntas pasando de 80 a 65. Eso es lo que hasta el momento se ha bajado del Ministerio de Educación. Eso es lo que yo le puedo contar. Y la verdad es que, volviendo a la pregunta original, antes de este desarrollo, es, bueno, ¿qué sabemos? La verdad, poco, no mucho. Y aquí viene una reflexión que es más profunda, porque efectivamente durante los días y semanas que se vienen por delante va a haber más información que va a permitir que ustedes puedan entender un poco de mejor manera cómo es la prueba. Pero yo aquí la invitación y el objetivo de esta charla es que ustedes puedan tener una mirada. Yo entiendo que hay que tomar una decisión, ¿ya? Pero que tengan una mirada un poco más allá de lo que es esta decisión inmediata de decidir, por ejemplo, qué estudiar y dónde estudiar. Y a pesar de que se sabe poco, hay ciertas cosas que sí se saben mucho más de lo que se sabían, por ejemplo, en la época en que yo di la prueba de selección universitaria, o en la época que mis padres dieron la prueba que en esa época se llamaba bachillerato, a fines de los años 60. Se sabe mucho más de algo que a mi juicio es mucho más importante que el tema de la famosa prueba de selección universitaria. Y tiene que ver con el desarrollo y conocimiento de lo que es nuestro querido cerebro. Cuando yo voy a la foto de mi generación del año 94, probablemente el único elemento común realmente importante es que, creo yo, todos teníamos un cerebro. Ahora, la gracia, porque desde que existe la humanidad es que existe el cerebro, es que hoy día se sabe mucho mejor, de mejor manera, cómo opera el cerebro, desde el punto de vista de los talentos, desde el punto de vista de la capacidad de decisiones, desde el punto de vista también de ciertos elementos que son negativos desde el punto de vista del comportamiento humano. Cuando alguien dice, oye, parece que se te apagó el cerebro, en realidad no es que se le apagó el cerebro, es que el cerebro y el desarrollo del cerebro genera cierta manera de comportarse, y no es que esté apagado, es que funciona distinto, ¿ya? Entonces, aquí me quiero centrar hoy día. Quiero que esta sea la lámina base, más que la lámina de descripción de pruebas más, pruebas menos. Aquí quiero construir mi tesis fundamental de la charla de hoy,
y es básicamente creo que es lo más importante para efecto de la toma de decisiones sobre qué estudiar, o más bien sobre su futuro. ¿Ya? Quiero partir con una frase que no es mía, y que escuché hace un par de años y que la verdad es que cada vez que la leo y la releo me hace más sentido. Alguien por ahí dijo, no tengo la cita, por esa razón no tengo el pie de cita ni tampoco las creencias, ¿ya? Es que la escuela, o más bien las instituciones de educación, sean hasta los colegios, incluyendo las universidades, enseñan contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos, como ustedes, del siglo XXI. Entonces, esta es una frase que tiene algo, un dejo humorístico, diciendo que uno de los problemas que tiene el sistema de educación, y que lo ha tenido desde siempre probablemente, es que siempre llega tarde a las que realmente son las necesidades de las personas y son las necesidades del mundo contemporáneo. Y en eso, varias razones tiene que ver. Una de ellas es porque los profesores y las instituciones son como elefantes que cuesta mover, que tienen una inercia gigantesca, que se acostumbran a ver el mundo de cierta manera, y eso finalmente hace que cuando, a pesar de que los cambios en el entorno, por ejemplo hoy día la pandemia, sean tan brutalmente evidentes, hace que les cueste tanto adaptarse y cambiar el sistema de educación. Y hasta el día de hoy, a mi juicio, cada vez menos, yo creo que hay proyectos educativos a nivel escolar muy interesantes, pero pasa el siguiente caricatura, y esto es una caricatura, es una exageración, no lo tomen siempre al pie de la letra, pero es para que se entienda el punto. Nos pasa que todavía en los colegios, cuando uno habla de los buenos y malos alumnos, en general la bajada de ese buen o mal alumno tiene que ver con cosas que en la práctica no representan ni una ínfima parte de lo que en realidad el individuo, la persona o ese alumno es en particular. Y en general lo que uno ve es que muchas veces cuando uno pregunta a los profesores, a los orientadores, bueno, los buenos alumnos son básicamente los que son buenos para las matemáticas, ¿ya? O por otro lado podrían ser también, si bien hay un predominio del área matemática y científica como si fuera lo mejor de lo mejor, lo cual está construido sobre una verdad que es absolutamente inexacta, pero en segundo lugar también podría estar la gente más humanista, que tiene buenas notas, ojo, buenas notas en el tema humanista, y en algunos colegios, por ejemplo, el tema del deporte, ¿ya? Que son los deportistas. Y a veces pasa, rara vez, pero pasa, de que tenemos estos superhombres o supermujeres o superestudiantes, alumnos y alumnas, que tienen la capacidad de ser buenos para las matemáticas, buenos para el tema humanista, y además de buenos deportistas, ¿ya? Y lo que pasa muchas veces es que los presionan para que estudien medicina, por ejemplo, ¿ya? Lo cual a veces es un caso de error. Pero en general nos podemos ver en esas tres dimensiones. Pueden haber otras dimensiones, la pregunta es si la dimensión artística está contemplada, pero el punto es que analizar a un ser humano con esta simplificación tan brutal es una de las cosas que le ha generado más daño, a mi juicio, a los futuros profesionales y a la capacidad que tienen los individuos de desarrollarse en el tiempo. No estoy diciendo que ustedes hayan sido víctimas de esto, puede que algunos sí, yo probablemente sí fui víctima, porque a mí lo que pasa es que yo no estaba acá, yo estaba en el resto, que ahí ya lo vamos a conversar. Y lo que es más grave es que además se ha metido esta fantasía de mirar la vida como si fuera una línea ininterrumpida donde hay pasos, donde hay efectos y consecuencias casi lineales, donde llegamos a la caricatura de decir, mire, usted si es de este grupo de los alumnos buenos, por ende usted va a tener buenas notas, o notas de enseñanza media, como se dice, usted por ende probablemente va a sacar un buen puntaje, y dado que va a sacar un buen puntaje, usted va a ser tremendamente exitoso en la vida, ¿ya? Y ahí viene la pregunta, bueno, si esto es tan así. O sea, claramente la evidencia dice que esto no es así. Y aquí una cosa muy importante, esto no estoy haciendo una satirización o condena a quienes tienen buenas notas. Felicitaciones a todos los que tienen buenas notas. Lo que estoy diciendo es que la nota y el puntaje no necesariamente son predictores absolutos del desarrollo y el éxito de los individuos. Y el éxito no tiene que ver, obviamente, con, yo estoy haciendo una caricatura, con el tema de los recursos, ¿ya? Por otro lado, lo que es más grave es que esto en la práctica debe representar un porcentaje, dependiendo del colegio y la clase, menor de los seres humanos y de los individuos y los jóvenes, y probablemente también del grupo de ustedes jóvenes que nos acompañan hoy día en esta charla. La pregunta es ¿qué pasa con el resto? Y según esta mirada anterior, que yo acabo de explicar, el resto estaría como condenado al fracaso,
¿ya? Y el problema es que eso, primero, no es verdad, pero segundo, cuando uno escucha demasiado este mensaje de que quien no pertenece a este grupito tan selectivo de un cuarto medio, por ejemplo, lo que va pasando es que en el cerebro humano la capacidad cognitiva se va a limitar porque vamos a empezar a creer que efectivamente no somos capaces. Y eso puede provocar que efectivamente en la vida alguien no pueda desarrollarse en lo personal, en lo profesional, producto de castraciones mentales que se generan en cuarto medio. No porque no tenga la capacidad, sino porque a esa persona durante varios años de su época escolar lo convencieron de que no era capaz de seguir el patrón lineal y tradicional de buenas notas, buenos puntajes, buenas universidades, éxito. Y ahí hay un error garrafal y un pecado social que tienen todavía los sistemas de educación y dentro de los cuales está el sistema chileno. Por eso quiero volver al cerebro. Y el cerebro, esto es una analogía un poco ridícula, el cerebro es más inteligente de lo que uno cree. Y el cerebro, en la práctica, una de las cosas que los neurocientíficos han logrado demostrar en el tiempo es que el cerebro tiene un desarrollo muchísimo más tardío de lo que hubiésemos pensado, y muchísimo más tardío que el sistema de educación escolar, que está compuesto hasta el día de hoy en aproximadamente 13 o 14 años de escolaridad. En algunos casos se dice que para alcanzar el desarrollo, no máximo, porque nunca se alcanza el desarrollo máximo, pero un desarrollo a un nivel peak dentro de los individuos, incluso eso ocurre a mediados de los años de los 35 años. O sea, bastante posterior a lo que ustedes están viviendo hoy día con 17 o 18 años. Y en ese sentido, para poder comprender estos estímulos cerebrales y qué tiene que ver esto con el tema de la charla, que van a ser justamente cuáles van a ser orientaciones para sus decisiones futuras, quiero explicar que al final su capacidad cognitiva y su manera de mirar el mundo y su manera también de desafiarse por el mundo tiene que ver con varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, la familia que usted tiene. Ya hay una foto mía con mis hijas, mi señora no es que no esté, sino que es la que sacó la foto. Entonces, si usted, por ejemplo, es el segundo de 4 hermanos, claramente tiene una aproximación al mundo distinta a su hermano mayor. A pesar de que es la misma familia, probablemente el mismo colegio, los mismos padres, pero ya el hecho de estar en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o en el primero, ya hace que usted vea el mundo distinto, y eso tiene un impacto desde el punto de vista de cómo el cerebro a usted le permite desarrollarse. Eso no es bueno y malo, lo que estoy diciendo es que es distinto. Por otro lado, también está su grupo de amigos, su colegio. O sea, obviamente los colegios son formadores y son también, en buen chileno, igual que las universidades, pero más fuerte en el colegio, son lavadores de cerebro. O sea, si usted fue a un colegio de cierta orientación, obviamente durante 13 años, usted no le extrañe si sale mirando el mundo de una manera distinta a alguien que fue a un colegio, por ejemplo, con otra orientación. ¿Eso es bueno o malo? No, es un dato. Tercer lugar, la cultura. No es lo mismo desarrollarse en Chile que, por ejemplo, en otro país, en Asia, por ejemplo, como continente, o en Estados Unidos, o en algún país de Europa. Es distinto porque culturalmente el comportamiento está bastante incidido por lo que pasa alrededor y cómo yo entiendo el mundo, por ejemplo, partiendo por el lenguaje y el idioma. Y otra cosa que es muy importante, y aquí donde la ciencia nos ha aportado bastante conocimiento, es que también su cerebro, y en este caso sí es un dato malo, podría estar condicionado por las experiencias negativas que haya usted tenido. De hecho, hay varios estudios que mencionan a niños que, si bien tienen un coeficiente intelectual muy elevado, producto del estrés que se vive en la pobreza, en la violencia, qué sé yo, en lugares reducidos desde el punto de vista de metros cuadrados, eso puede tener un impacto en lo cognitivo, ¿ya? Pero también es parte, aquí es un dato negativo, pero también es parte de lo que hace que nuestro cerebro funcione de cierta manera u otra. Y por supuesto también, lo más importante, es el grado también de experiencias positivas, van formando la capacidad neurológica, de cierta manera, de observar el mundo, y eso sí tiene mucho que ver con las decisiones o las no decisiones que usted va a tomar o que está tomando hoy día y especialmente en el futuro. Y en ese sentido, lo que me gustaría compartir con ustedes es una mirada más que técnicas de cómo preparar la prueba, que para eso hay gente que sabe mucho más que yo, es poder visibilizar estos temas para que ustedes abran los ojos, independiente de que queden meses, porque la práctica no quedan meses, queda toda una vida para desarrollarse personal y profesionalmente. Lo importante
es que, habiendo entendido la lámina anterior, es que el cerebro, como se demora en desarrollarse, está muy abierto a estímulos y motivaciones que, si bien se pueden producir a temprana edad, se siguen dando en la práctica. Y si usted decide, porque muchas veces es una decisión, consciente o inconsciente, presionada o no presionada, por inhibir esa motivación, lo que va a pasar es que usted va a ser una profecía autocumplida, que va a terminar siendo una persona que no va a ser capaz de desarrollarse personal y profesionalmente. No porque no tuviera la capacidad, es porque le bloquearon esa capacidad, o usted mismo se la autobloqueó, asumiendo una mirada tan de baja autoestima. Y esas motivaciones explican, por ejemplo, el que hayan alumnos que en cuarto medio tengan, por ejemplo, muy buenas notas y otros que no tengan tan buenas notas, principalmente explicado por el comportamiento de esas personas, no tanto por su capacidad de inteligencia, sino que por el comportamiento. Es decir, hay muchos alumnos hoy día en Chile y en el mundo, yo me incluyo en esa época, que en la práctica nos motivaban a elementos de la vida escolar distintos a aquellos que llevaban una nota. Y como el colegio normaliza para poder distinguir entre los que tienen buenas notas de los que tienen malas notas, en la práctica eso le hacía un flaco favor a personas que tenían un tremendo talento, tremendo potencial, pero que no se acomodaban a la realidad de los colegios, que tiende a priorizar temas como competencias matemáticas, competencias de lenguaje y otro tipo de cosas. Y esas motivaciones, por eso quiero invitarlos a cambiar un poco el paradigma con el cual ustedes analizan lo que se venga asociado a la nueva prueba, a la carrera, a la universidad, y los quiero llevar a una mirada, un análisis distinto, no tan de corto plazo. Y esto es una de las cosas que también en educación se ha investigado bastante. Y cuando uno compara, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio donde se tomaba a un grupo de alumnos en época escolar, pero escolar en primaria, es decir, la básica, donde se les medía el coeficiente intelectual, y después se les siguió en el tiempo, 10, 15 años después. Y la tesis que estaba detrás, la hipótesis que estaba detrás, era básicamente decir, mire, la gente que tiene un coeficiente intelectual más elevado probablemente va a ser la gente que sea más exitosa en el futuro. Y lo que se demostró es que claramente no fue así, y que son condicionantes, hay ciertas condicionantes que van mucho más allá del punto de vista del coeficiente intelectual. Uno de los elementos es la manera en la cual yo miro el mundo. Si yo el mundo lo miro como un desafío, es distinto si el mundo lo miro como una amenaza. Y aquí la mirada que yo quiero traspasarles a ustedes es que cuando tomen decisiones importantes, por ejemplo, en qué estudiar, lo planteen desde el punto de vista de un desafío, pero de un desafío que además es de largo plazo. Y aquí me quiero pasar a otro tema que es muy importante, que es el tema de lo que yo denomino que una de las principales motivaciones que genera un desarrollo cognitivo mayor y por ende un desarrollo personal, profesional, laboral futuro mayor que otros, es lo que se denomina la pasión. Es decir, muchos de los alumnos que hoy día no calzan en el sistema, no es porque sean tontos, sino porque no han podido encontrar motivaciones o esa pasión que en la práctica haga movilizarlos y que finalmente eso los lleve a un desarrollo personal y profesional de primer nivel. Entonces, hoy día me quiero concentrar en eso. Para mí, ¿cuál es la principal elemento variable para la toma de decisiones que ustedes van a enfrentar? No es tanto las preguntas clásicas, que sí hay que hacérselas, sino que es si usted puede o no encontrar esa pasión. ¿Ya? Ahora, este esquema tiene varias cosas. ¿Qué elementos hay en juego en la pasión? Primero, el contexto. ¿Ya? Esto podría ser no una montaña, podría ser no tengo idea, qué sé yo, debajo del agua, podría ser un partido de fútbol. Yo elijo la montaña porque además por último la foto es bonita. ¿Ya? Y aquí quiero que la analogía es la siguiente. Primero, en esta pasión nos moviliza a conseguir ciertas metas. Y eso es súper importante. O sea, las metas son importantes. ¿Ya? Hacer las cosas como que en el mundo no ha, como cuando uno capeaba olas en la playa, cuando se podía ir a la playa, y uno llegaba y lo agarraba la ola y lo botaba, es muchas veces lo que es la aproximación fundamental de las personas. Yo camino nomás, ¿ya? Y si la ola me tira para allá, me voy para allá, pero eso claramente está muy lejos de ser una pasión, precisamente porque no hay una meta. No hay una meta, ¿ya? Lo segundo es entender de que todos nosotros llevamos una mochila, que es la mochila de los talentos. ¿Ya? Esa mochila va, todo lo que yo mencioné antes, va, qué sé yo, la familia y una serie de otras cosas, el colegio, etc. Pero es una mochila que a mí me puede servir o no para alcanzar esta meta. ¿Ya? Y en ese sentido es súper importante entender que tampoco tiene sentido ver el mundo así tan bonito
porque cuando uno hace un doble clic y se va a un zoom, uno se da cuenta en el camino que a pesar de que la montaña se ve bastante despejada y la meta se ve súper claro, el tránsito hacia conseguir esa meta no está tan claro. Por ejemplo, de hecho, esto es una foto real del monte Everest, que cuando uno se lo imagina, uno cree que va solo y conquista y hace cumbre. No, la verdad es que hoy día lo que está pasando es que cada vez más uno se encuentra no solo tacos en qué sé yo, una calle transitada de Santiago Concepción, sino que en el mismo monte Everest, para hacer cima, uno tiene un taco. ¿Ya? Y eso es parte de cuando uno va a tener que encontrarse va a tener que convivir con personas, va a tener que buscar, va a tener que darse cuenta que hay personas que compiten con uno. O sea, es parte justamente de la vida y el conseguir las metas. Lo segundo importante, que yo creo que es evidente, es que a pesar de que la meta es por ejemplo, hacer cumbre en una gran montaña, o ni tan grande, puede ser un cerro, puede ser el Manquehuito para los santiaguinos, bueno, es que hay momentos que son difíciles, y las circunstancias no siempre las controla uno. ¿Ya? Aquí una foto, por supuesto, de un montañista. El montañista no tiene ninguna injerencia en la gestión del clima. ¿Ya? Pero la pregunta es, fíjense, es si está bien preparado para enfrentar el clima. Y ahí hay un punto central. Muchas veces creemos o que todo es suerte o que todo es capacidad humana. No. Aquí hay situaciones que no son controlables. Puede ser suerte para algunos, puede ser solamente aleatoriedad para otros. Lo importante es que ante esas circunstancias, que si bien van a venir o no, qué tan preparados vamos, qué elementos, por ejemplo, y reservas llevamos en nuestra mochila personal. Y en ese sentido es súper importante entender que también es un error pensar como que la meta no fuese un camino donde hay un punto 0 y un punto 1, o un punto 1 y un punto 2 para los más ingenieriles, sino que se va construyendo de hitos, que además no son en línea recta. Son hitos que muchas veces nos hacen devolverlo y que se requiere de un primer hito para poder llegar a un segundo y para después, en el día de mañana, llegar a esa meta. Y usted hoy día, el error está pensar de que están en el campamento base de su vida, cuarto medio, y en diciembre van a tener que ver cómo llegar a la meta. Y la verdad es que, para ser bien franco, ustedes están con suerte por ahí. O sea, lo que ustedes deciden o no es importante, pero no es lo suficientemente importante para predecir todo su camino hacia el último de sus días en este mundo. O sea, estudiar una carrera, por ejemplo, de pregrado sobre todo, en un contexto donde hoy día la educación casi no tiene límite, la verdad es que está más cercano al campamento base que a la meta. Y es una cosa que quiero que entiendan, porque a veces nos llenamos de esta gran mochila y esta carga y esta presión como que en 5 o 6 meses más ustedes definen la llegada a la meta. Y no es así. Y no es así. No porque yo lo crea, ni porque yo lo sienta, como se dice mucho. Es porque efectivamente en la evidencia estudiar una carrera constituye un elemento más en la mochila. Y ocupando la analogía de la mochila, bueno, tal como lo mencioné, en la mochila que cada uno lleva están sus experiencias y encaja justamente la decisión de la universidad. Es decir, la universidad y la carrera pasa a ser parte de un sinnúmero de elementos, talentos y miradas que son parte de su mochila. Y eso es importante, porque usted no es que el hecho de que usted tome la decisión por una universidad es un borrón y cuenta nueva de lo que usted arrastra como historia de vida, como historia personal, con alegrías, con fracasos, con una cultura, con compañeros, sino que pasa a complementar y enriquecer lo que usted ya trae en su mochila. Y todos ustedes, a pesar de lo que muchos profesores ridículos pueden hacerlos creer, u orientadores, a veces, yo tengo un respeto profundo, pero a veces cometen el error de hacernos creer de que no tenemos nada en la mochila. ¿Por qué? Porque no tenemos buenas notas en matemáticas, o no tenemos buenas notas en lenguaje o en deporte. La verdad que es un error. ¿Ya? La mochila, ustedes están saliendo ya con una mochila llena de cosas que les puede ayudar a tomar la decisión en función de, como decía antes, cuál es su verdadera pasión. Y aquí quiero linkear estos dos conceptos, la pasión y el éxito. El éxito entre comillas, porque el éxito, la verdad es que es un concepto bien peligroso, ¿eh? Porque uno podría pensar el éxito como exitismo, o solamente como tener plata o tener poder. No, el éxito estoy pensando más bien en la pasión y la satisfacción personal, el desarrollo personal. ¿Ya? ¿Y por qué es bueno cuando uno descubre una motivación o una pasión, sea esta algo académico o no? Es que efectivamente a quienes nos cuesta más seguir adelante, somos más bien dispersos o nos mareamos, nos desconcentramos, el hecho de una pasión o una motivación que es creciente en el tiempo hace mucho más difícil rendirse. Por ejemplo, a mí alguna vez me dio por trotar, porque estuvo
muy de moda en este país hace un tiempo trotar, un craso error, nunca en mi vida me había gustado trotar, en el colegio y me puse a trotar. Y evidentemente cuando ya llevaba trotando 1,5 kilómetros, encontraba que era el ser más estúpido de este planeta, porque la verdad es que no veía ninguna, la verdad, ni un beneficio ni motivación, a pesar de tener una meta, que era llegar a los 3 kilómetros. Pero la verdad es que claramente estaba muy lejos de lo que a mí me apasionaba, y obviamente deserté de ese deporte, a pesar de que invertí una fuerte suma en zapatillas, que hoy día las tiene mi cuñado. Entonces, cuando hay una pasión, un primer indicador, fíjense en el nivel y convicción que hacen las cosas a pesar de la adversidad. Un segundo punto que es importante es que cuando uno dice, mire, ¿por qué hay gente que trabaja tanto? Bueno, puede ser por necesidad, puede ser por ética de trabajo, pero en la práctica pasa que aquellos que son más bien trabajadores y que resisten más es porque lo que están haciendo tiene un sentido y un propósito, y que ese sentido y ese propósito está muy lejos de ser solamente plata. ¿Ya? Ahí hay por eso un segundo punto de la pasión y cómo esa pasión puede ser un movilizador súper importante, por ejemplo, para lograr ciertos objetivos. Lo tercero que es súper importante es que cuando uno descubre esa pasión o algún preámbulo de lo que va a ser esa pasión, uno cambia la actitud ante la adversidad. Cuando hay algo que uno no le apasiona, por ejemplo, pasa mucho en la universidad, me pasa con mis alumnos, que cuando hay algo que no entienden, no les motiva, hay ciertas asignaturas que son realmente terribles, para algunos, para mí también, es que efectivamente se tira la esponja antes, ¿ya? Y uno tiende a tomar esta actitud como ya de derrotado. Bueno, cuando hay una pasión, efectivamente eso fortalece esta actitud de mirada hacia la adversidad, porque como mencioné antes, yo ocupé una foto, porque la adversidad es algo que es parte de la vida del ser humano, ¿ya? El que no tenga o no pueda sufrir o experimentar lo que es la adversidad, probablemente está viviendo una vida muy acotada, muy parcial o muy concentrada en sí mismo. Otra cosa que es importante, sobre todo en estos tiempos donde todo es tan dinámico, es que además uno evita perder tiempo cuando uno está apasionado. Cuando uno realmente quiere que las cosas avancen, uno se queda pegado en cosas que muchas veces nos obligan a desmotivarnos y a salir del loop virtuoso. Y lo otro que es súper importante, especialmente para quienes tenemos déficit atencional severo, como en mi caso, es que una de las cosas que más cuesta en el colegio es focalizarse. O sea, por ejemplo, uno se sienta, quiere estudiar algo que claramente uno no le apasiona, y lamentablemente a los 5 segundos, no minutos, segundos, uno está pensando en otra cosa, y otra cosa, y al final no avanza nada, y uno dice, pero estudié 1 hora y media y no me entró nada. No, si el problema no es que usted sea tonto, que tiene un problema de focalización. Cuando hay algo apasionado, efectivamente eso logra focalizar a las personas, a todas las personas, pero especialmente a aquellos que son más dispersos. Ahora, ¿qué es lo que no es la pasión? Y esto es súper importante, y ahora voy entrando en la dinámica que muchos de ustedes estaban esperando, que es el tema de, por ejemplo, qué estudiar o dónde estudiar. La pasión, y esto por favor guárdenselo en la cabeza, que ocupé una especie de fórmula matemática, la pasión no es uno menos lo que no me gusta. Y les voy a dar un ejemplo. La pasión está muy lejos de ser, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, a mí no me gustan las matemáticas. Entonces, ¿qué es mi pasión? Todo aquello que no tenga matemática. Al revés, a mí no me gusta leer mucho. Entonces, ¿qué puede ser mi pasión? Alguna persona preguntaba por el chat cómo puedo encontrar. Bueno, usted no va a encontrar rápidamente lo que es su pasión si lo que hace es solamente la lógica y aproximación del descarte. Y esto es súper importante porque cada día más tenemos alumnos que eligen una carrera, por ejemplo, una universidad, no en virtud de lo que ellos creen que lo apasionan, sino que en virtud de alejarse de aquello que le temen o que no les gusta. Ese es un error garrafal, por ejemplo, al momento de tomar la decisión. ¿Y saben por qué? Porque primero que les digo al tiro que no hay decisión perfecta, no hay carrera perfecta, no hay universidad perfecta. Y tal como mostré esa foto de este grupo de personas tratando de escalar con la adversidad, bueno, hasta en la carrera más ideal para usted, en la universidad más ideal para usted, usted va a encontrar esa adversidad. Y eso no significa que esa adversidad sea un sinónimo de aquello que no le apasiona, sino que es aquello que es parte de la adversidad, que fortalece además mi espíritu y que tengo que pasar y superar para llegar a esa meta que en el contexto general es esta vida apasionada. Un segundo elemento importante, ya me quedando poco tiempo en esta presentación, es que la pasión tampoco son actividades específicas. A mí me gusta jugar fútbol, ¿ya? Entonces mi pasión es el fútbol. Eso es un error, es una actividad específica. Ahora bien, ese es un primer indicador de que puede haber algo en el contexto de lo deportivo que a mí me motiva y me transforma en una pasión. Puede ser, por ejemplo,
la actividad física, el compartir con amigos, el poder ejercer un rol de liderazgo, la sensación de triunfo, la sensación de derrota y cómo se administra. Todo ese contexto puede que a uno le apasione, pero ojo que no es necesariamente el fútbol o la actividad particular, o un deporte, o un hobby, etc. Pero sí pueden ser indicadores que cuando uno analiza y reflexiona de manera más profunda, puede descubrir aquello que constituye una pasión. Porque les digo algo que nos pasa, por ejemplo, a los que somos bastante más viejos que ustedes. Puede que el fútbol sea una pasión, pero créanme que a los 43, 44, 45, a los 50 años, la verdad es que es bien difícil jugar fútbol. ¿Y eso significa que pierdo la pasión de mi vida? No, porque insisto que pueden haber ciertos elementos que están más en profundidad, que son verdaderamente lo que constituye esa pasión. Y por ende, lo mismo, una pasión no es una carrera. O sea, yo no voy a estudiar la carrera de mi pasión. Pero, obviamente, hay ciertos elementos de una carrera, a diferencia de otra, que pueden implícitamente desarrollar con más potencia eso que es mi pasión. Y por eso hay que pensar que la carrera es un pequeño paso de un sinnúmero de pasos hacia adelante en la consecución de una meta final. Por ende, cuando hablo de pasión, también es importante el tema de qué es lo que pasa cuando personas apasionadas se juntan. Por eso pongo al cuadrado, podría ser al cubo o a lo mismo. Que cuando uno logra ver organizaciones, por ejemplo, hoy día están muy de moda los startups o proyectos solidarios, cuando uno ve dos personas apasionadas por algo, la verdad es que la consecuencia de eso es de carácter expansiva. ¿Ya? O sea, uno ve claramente una explosión no lineal cuando la pasión une a las personas. Por eso es importante entender que la pasión me permite además conectarme con otras personas y el resultado de esa conexión es un resultado bastante explosivo. Y en esa misma línea, entender que la pasión, uno a veces se puede quedar con la mirada de que es lo que nos va a permitir avanzar de manera casi en una línea recta, como una pendiente ascendente siempre, pero cuando uno hace un doble clic, uno se da cuenta que esa es una tendencia, pero en la práctica, ese camino es de subidas y bajadas, pero pequeñas, donde la tendencia final es hacia el desarrollo personal, pero donde no siempre es hacia arriba. Van a haber retrocesos y avances, independiente que al final esto sea un continuo hacia el final. Entonces, quiero volver a la lámina original, Claro, ¿es razonable que usted esté así? Sí, es razonable. Pero yo lo invito a que tenga esa cara que más que de temor, me gustaría transformarlo en una cara como de incertidumbre o desafío, pero que ojalá no sea lo que le genere a usted un colon irritable, no sea la decisión de la carrera o la prueba, si bien es una decisión importante, sino que aprovechen ese mismo esfuerzo y ese mismo ánimo para un proceso más profundo de toma de decisiones donde lo que los motive sea la búsqueda incansable de esa pasión, más que solamente la decisión de la carrera. Porque créeme que usted está perfecto, usted ya tiene su carrera elegida, es la universidad de sus sueños, la alcanza, perfecto, usted se va a ver en marzo en esa universidad y empieza otra etapa que nuevamente es un pasito. O sea, no es que ahí usted ya logró todo lo que quería lograr en su vida. Y eso es un error que muchas veces cometemos los que somos papás, de pensar y traspasarle en esa mochila, que supuestamente debiese cargar talentos, pasarle, es como que yo le pusiera piedras en la mochila. Piedras que no tienen ningún otro sentido que retrasarlo a usted. Y, por ejemplo, una de las piedras es cuando se sobreexplota la importancia de la toma de decisiones en relación a una carrera o una universidad en particular. Ahora, no puedo terminar esta presentación sin darle algunos consejos más prácticos, ¿ya? No tan abstractos. ¿Cómo poder descubrir esta pasión y por ende también cómo poder orientar mi toma de decisiones hacia qué estudiar? Una primera pregunta, bueno, hágase la pregunta, ¿qué áreas se me hacen más fáciles? Y, por ejemplo, aunque no sean más fáciles, ¿qué áreas me motivan más? Una primera aproximación de esto, por ejemplo, ¿en qué área o en qué ramo o en qué tipo de tema yo me conecto más rápidamente y como que el corazón me palpita más? Eso puede ser un indicador de lo que es esta futura pasión o esta pasión en desarrollo. ¿Ya? Y no siempre lo más fácil, pero a veces lo más fácil no es porque sea más fácil, es porque usted tiene más condiciones o porque usted está más motivado. Y eso es muy importante. Lo segundo, hágase la pregunta. Y aquí yo quiero aplicar una regla que enseñamos nosotros acá en el ámbito de la innovación. Cuando usted logra identificar eso que a usted le motiva, hágase la siguiente pregunta. Bueno, pero ¿por qué creo que me motiva? No, mira, a mí, por ejemplo, el fútbol.
No, a mí me motiva el fútbol. Bueno, pero ¿por qué crees tú que te motiva el fútbol? No, no sé, porque me gusta competir. Ah, perfecto. ¿Y por qué crees tú que te gusta competir? No, la verdad, porque me doy cuenta que me supera a mí mismo. O me gusta la sensación de triunfo, perfecto. ¿Y por qué crees tú que te genera placer, se podría decir de alguna manera, o pasión, el triunfo? Bueno, y así, la regla dice hasta 5, pero puede ser hasta 10, puede ser hasta 4, pero lo importante es porque muchas veces nos quedamos en el detalle, en la punta del iceberg. Entonces también háganse la pregunta, ojalá 5, ¿por qué? Hasta llegar a descubrir aquello que efectivamente es el gatillante de que a usted finalmente esto lo reduzca a una gran conclusión, como por ejemplo, me gusta el fútbol, ¿ya? Tercero, súper importante, y nos hemos dado cuenta en el tiempo, sobre todo cuando entrevistamos a los alumnos de primer año, es que, a ver, más que idealizar las carreras, etcétera, conversen con referentes de ustedes. Muchas veces esos referentes son los hermanos mayores, los primos, amigos cercanos, que le pregunten, bueno, ¿qué te ha gustado tu carrera y por qué te ha gustado eso de tu carrera? ¿Ya? Otra cosa, por ejemplo, gente no tan próxima al punto de vista de edad, pero sus papás o primos mayores, preguntarle, oye, ¿tú estás contento de lo que estás haciendo hoy día en tu trabajo? Sí, muy contento. Bueno, ¿y por qué crees tú que la carrera que estudiaste te ayudó o no en eso que te tiene contento hoy día? Y puede que te des cuenta que la carrera al revés, no solamente no la ayudó, sino que inhibió lo que hoy día le hace feliz en su desarrollo profesional y también desarrollo personal. Y una cosa muy práctica, muy importante, es que cuando ustedes ya tengan una idea más o menos clara, o ni tan clara, pero tengan alternativa, yo les aconsejo a revisar las mallas académicas. Esto es súper importante. Porque, por ejemplo, en el caso de lo que para mí es responsabilidad, que nuestra carrera de ingeniería comercial, dentro de esta facultad que me toca liderar, la verdad es que carreras de ingeniería comercial en Chile, si que hay 61 universidades, hay 61 carreras de ingeniería comercial. Y la verdad es que no es lo mismo una carrera que otra. Y no tiene que ver con una mirada peyorativa de mejor o peor, tiene que ver porque son proyectos educativos distintos. El título puede ser el mismo, pero la llegada a ese título puede ser distinta. Y la llegada, ese tránsito, puede que haga la diferencia brutal entre que sea una buena experiencia y que sea una mala experiencia. Aquí puse una frase que no es menor, y en eso yo no me lavo las manos, es que no todo lo que brilla es oro. ¿Y por qué? Porque las universidades son expertas en marketing. Entonces, usted, por ejemplo, puede ir a estas charlas donde yo le podría hablar de lo fantástico que es nuestra carrera de ingeniería comercial, que de hecho es fantástica, pero lo importante al final es que si lo que usted le explican, el aterrizaje, es efectivamente algo que le hace sentido de acuerdo a sus talentos, a su mochila que trae desde cuarto medio. Y ahí puede que se dé cuenta que una extraordinaria universidad, muy bien valorada por lo demás, una carrera que a usted le gusta, pero puede que ese tránsito de 5 años finalmente sea algo que lo aleje de esa pasión más que lo acerque a esa pasión. Bien, eso es lo que yo tenía preparado para hoy día. Quiero terminar con esta lámina, que es la que ocupé dentro de las láminas iniciales, para entender de que ténganle fe o ténganle esperanza a su capacidad de desarrollo. ¿Ya? Lo que ustedes se juegan ahora, por ejemplo, el desafío de quienes tienen muy buenas notas, yo los felicito, los desafío también, pero eso se debe principalmente a que tienen un mayor desarrollo de algunas partes del cerebro, de la capacidad analítica de corto plazo, y eso es muy bueno, ¿ya? Pero eso tampoco va a determinar el desarrollo total del cerebro. La empatía, por ejemplo, que hoy día es tan valioso desde el punto de vista de las empresas, la capacidad de empatizar con las personas, sobre todo en el contexto que estamos viendo, es algo, por ejemplo, que no es excluyente de la capacidad matemática, y sí se puede desarrollar, y se desarrolla, como ya decía, hasta los 35 años. Bueno, eso es todo lo que yo les quería comentar hoy día, y no sé, me abro a preguntas que tengan en el chat, que esa es la manera, lamentablemente, que tienen este sistema online, que uno pierde un poco. Matías, hay Claudia. algunas preguntas que ya están en el chat, no sé si las vas a ver tú, y yo tengo una que llegó por correo. Bueno, si quieren, para que sea fácil, administrame tú las preguntas, así puedes consolidar algunas preguntas que quizás ya se repiten. Ya, Y yo... te voy a leer la que llegó por correo primero, es de Martín Vial, el presidente del Centro de Alumnos del Colegio Verbo Divino, dice: en un mundo altamente desarrollado y cambiante que requiere un constante aprendizaje y muchos cambios, además de no tanta memoria, sino que muchas otras habilidades, ¿cómo cree que deberían o se van a adaptar las carreras y la educación en general a las nuevas necesidades del mundo y de las personas?
Ya, es una pregunta súper... tendría que hacer otra charla para una respuesta más o menos sensata, pero tratando de resumir esa pregunta que por lo demás está muy bien planteada. Lo siguiente, a ver, no es una cosa de hoy día que el mundo sea tremendamente dinámico. Ya, lo que ustedes han vivido en los últimos 5 años probablemente es mucho más disruptivo de lo que yo viví a su misma edad, hace 26 años, durante los primeros 15 años. Entonces, aquí lo importante es que ojalá las universidades entiendan eso, y cuando digo que ojalá entiendan porque uno se da cuenta de esta inercia a nivel universitario, de que uno, para un mundo tan cambiante, las técnicas del pasado, que eran más bien lineales, mucha memoria, mucha repetición, en la práctica solo apuntan a un desarrollo de competencia, pero probablemente el desarrollo de aquella competencia que hoy día es menos importante desde el punto de vista del mundo del trabajo o el mundo de los negocios, por ejemplo, que es lo que me toca a mí. Hoy día la capacidad de adaptación es una cosa que es central. Y el ejemplo más grande que podemos decir en esto es lo que estamos viviendo hoy día. La capacidad de adaptación no es una cosa como que diga, oye, yo me quiero adaptar. Hoy día lo que estamos viviendo como país y como mundo es que este famoso virus nos está obligando a adaptarnos. Si usted en su vida pasada no tiene, más bien, no trabajó el proceso de adaptación, en todo sentido, adaptarse a una cultura distinta, adaptarse a desafíos distintos, adaptarse, por ejemplo, a la diversidad. Muchas veces en Chile somos demasiado homogéneos. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, todas esas características que son parte de la mochila, que no tienen que ver con lo académico necesariamente, tienen que ver con la experiencia vital, son parte de lo que uno va construyendo y constituye esta mochila que me permite adaptarme, por ejemplo, a un escenario de pandemia, donde efectivamente hay un problema de salud mental. Gran parte de esa salud mental se explica, y esto no es una debilidad, no estoy haciendo un juicio de valor, pero se explica muchas veces por la incapacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos. Eso es por un lado. Y lo otro tiene que ver con el autocontrol. Una de las cosas que más se estudia en neurociencia y en economía, a pesar de que la economía clásica es media contraria a estudiar el comportamiento, a mí me gusta mucho, es lo que pasa hoy día. O sea, yo creo que para todos objetivamente es claro que hay que quedarse en la casa, para todos es objetivamente claro cuáles son los riesgos de contagio y lo que conlleva detrás de este contagio y el impacto social y económico, pero resulta que todavía tenéis 400 personas que quieren hacer una fiesta. Entonces la pregunta es ¿por qué el ser humano puede actuar así? Porque el ser humano, dentro de su irracionalidad, toma decisiones, pero esas decisiones no siempre son lineales como uno pensaría. Y eso, en el sentido positivo de la palabra, es que los proyectos educativos tienen que apuntar justamente a la conformación de un cerebro no lineal. Y en eso, bien concreto, cuando ustedes revisen, por ejemplo, las mallas y los proyectos educativos, vean, ustedes inmediatamente van a darse cuenta si esa malla lo que hace es predecir un ser humano completamente estandarizado o no. Por ejemplo, la flexibilidad del currículo. Por ejemplo, la cantidad de electivos que usted pueda tomar. Por ejemplo, la posibilidad de, no tengo idea, de poder salir fuera de Chile. Eso es un gran facilitador de una mentalidad de adaptación porque nos obliga a adaptar a una cultura distinta, sobre todo a los chilenos que nos gusta tanto quedarnos en la casa. Entonces, esos elementos pueden hacer la diferencia entre una universidad muy buena hoy día, pero una universidad muy buena mañana, en el futuro, versus una que quizás no va a ser tan buena en el mañana. Yo sé que aquí hay varias universidades extraordinarias en Chile, para qué decir las escuelas de negocio, pero estamos hablando de un contexto donde la educación superior en Chile tiene un poco más de 100 años. Pero aquí vamos a tener que pensar esto en los próximos 100 años, y no necesariamente, o sea, no nos sorprenda si en 100 años más, o 50 años más, cuando ustedes sean mayores, aquello que eran universidades extraordinarias puede que no lo sean. Y eso no tiene que ver con la calidad humana de las personas que trabajan y la calidad académica, sino que la capacidad de adaptación y cómo esa capacidad de adaptación lo expresaron, por ejemplo, en un proyecto educativo y en un currículum. Mira, hay unas preguntas de lo que comentaste al principio en relación a la nueva prueba, la prueba de transición. Y hay otras preguntas que tienen que ver más como cómo definir lo que te gusta para estudiar una carrera. Voy a empezar por el principio. Okay. Si tú crees que los puntajes de corte van a bajar y si van a disminuir, si disminuyendo la cantidad de preguntas también disminuirían los tiempos para hacer las pruebas. Ya, a ver, yo en la segunda parte no sirve nada que diga lo que yo creo, porque lo que va a ocurrir es lo que la autoridad determine. Y en ese sentido no sé si es un criterio técnico o no, y por ende no quiero generar expectativa ni a favor ni en contra de ese punto. Así que en eso no me quiero plantear. El tema de los puntajes de corte, a ver, no necesariamente, porque los puntajes de corte, para que se entienda matemáticamente, lo que se hace es agarrar a todos los puntajes, a toda la gente que rendió la prueba, y se ordena desde el que sacó mejor puntaje al peor puntaje, y eso se normaliza y te da el puntaje, donde la media, el promedio de puntaje siempre son 500 puntos. Entonces, me encanta cuando algunos periodistas dicen, este año la media estuvo en 500 puntos, como una sorpresa. No, todos los años
la media son 500 puntos porque eso es lo que el sistema genera. Entonces, yo no sé si van a bajar los puntajes, pero sí yo creo que hay una buena noticia, que el hecho de que las universidades tengan más autonomía en el proceso de admisión va a permitir que más allá de los puntajes de corte, por otras características, alumnos puedan postular a la universidad. Y de hecho, por la contingencia del año pasado, por la crisis social, y porque no se pudo rendir un proceso PSU normal, lo que muchas universidades hicieron, incluyendo nosotros, fue dar un espacio mayor, por ejemplo, a alumnos talentosos que todavía no daban la prueba, pero que tenían una buena nota de enseñanza media, en colegios además de excelencia o de niveles socioeconómicos que necesitan más ayuda. Bueno, eso permitió el acceso a esas personas, como quizás nunca antes se había podido. Y hoy día eso llegó para quedarse, y esa es la buena noticia. Entonces, el puntaje corte, yo siempre asumiría que es más o menos similar. Si bien este año subió un poco el puntaje corte, pero principalmente porque no se pudo la prueba de historia, si todo sale como ojalá queremos que ocurra, los puntajes de corte podrían estar en la misma tendencia del año pasado, o sea, del ingreso 2019, pero aquí insisto, van a haber otras vías de acceso, por ende tampoco se obsesionen tanto con el puntaje de corte, si bien por supuesto con un indicador, si el puntaje de corte es 610 y usted saca 450, probablemente no va a quedar, pero estamos hablando en el umbral. Mira, la pregunta en relación a la vocación. ¿Cómo puedo saber por qué área irme? Si les gusta al mismo tiempo ingeniería comercial, medicina o derecho. Como tienen habilidades y les gustan varias carreras de distintas áreas. Ya, yo ahí aplicaría el por qué. ¿Por qué le gusta derecho? ¿Por qué le gusta ingeniería comercial? ¿Por qué le gusta medicina? ¿Ya? Probablemente las razones por las cuales le gusta medicina son distintas a que le gusta ingeniería comercial, o se empieza a dar cuenta de que son similares. Entonces, cuando usted llegue, por ejemplo, a mí me gusta medicina porque me gusta ayudar a la gente. Ya, está perfecto. En medicina, y sobre todo en el contexto actual, no se me ocurre una mejor profesión, todo el mundo de la salud, que uno tan claramente puede ayudar a las personas. Pero ojo, no solamente en el mundo de la salud uno puede ayudar a las personas. O sea, uno podría irse al mundo, por ejemplo, en la ingeniería comercial, y decir, no, pero si lo que les importa es ganar plata. Bueno, sí, pues hay gente que le importa ganar plata, muy bien por ello, pero sin duda que hay grandes ingenieros comerciales que han ayudado a personas con proyectos bien concretos, porque lo que los motivó a estudiar comercial, por ejemplo, o ingeniería, otra cosa, no fue un ramo en particular, sino que fue generar una capacidad con herramientas que permitieran ayudar a las personas. Y en medicina también, son otras capacidades, lo que pasa es que el ángulo de ayuda a esas personas es distinto desde el punto de vista profesional a lo que puede ser un ingeniero comercial o un abogado. Entonces, aquí la pregunta es, primero, por favor evite el decir yo quiero estudiar Derecho porque no tiene matemática. Esa cuestión fue afuera. ¿Ya? Eso solamente los va a hacer muy triste en el futuro. Entonces, desde lo positivo, me gusta Derecho por estas razones. Me gusta comercial por estas razones, medicina por estas razones. El segundo punto, hable con gente que estudia comercial, hable con gente que estudia medicina, hable con gente que estudia Derecho y pregúntele, bueno, ¿por qué estudiaste Derecho? ¿Qué tan feliz te tiene eso? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué cosas son difíciles? Y ahí usted va a ir contrastando un ideal con algo mucho más concreto que le pueda ayudar, por ejemplo, a acercarse a una carrera más definida dentro de la oferta que existe de educación superior. Perfecto. ¿Usted cree que bajará la empleabilidad de ciertos trabajos por todo lo que está pasando últimamente? A ver, o sea, la empleabilidad va a bajar en general. O sea, bueno, ya lo estamos viendo. Ya creo que el indicador que salió hace poco es que ya estamos en 10% de desempleo. A ver, el tema de la empleabilidad, claro, a ver, para ser también bien franco y concreto, por supuesto que hay carreras que tienen más campo que otras. ¿Ya? Y eso es un hecho. ¿Ya? Si usted quiere estudiar, no sé, un técnico en análisis de programación específica en formato SAP, ¿cuál es su campo? Está dicho por el nombre. Ahora, la gran mayoría de las carreras universitarias hoy día tienen campos que son bastante amplios. Ahora, para ser franco, hay carreras que tienen un campo más amplio que otras. ¿Ya? Entonces, mira la pregunta, ¿qué tan cómodo para usted ese campo laboral? Porque hay gente que, por ejemplo, por su misma aproximación mental a la vida, lo que no quiere es tener una cosa demasiado dispersa y le gusta más el foco. Hay carreras súper focalizadas en eso. Hay gente que, por ejemplo, como yo, que somos más dispersos, que nos gusta estar metidos en muchas cosas. Bueno, claramente hay carreras más abiertas y más flexibles desde una mirada integral que otras, por ejemplo, comercial. Entonces, ahí yo creo que hay un tema que es central.
en relación a la primera pregunta. En relación a la misma pregunta, la empleabilidad, a ver, el mercado laboral es bastante dinámico, ¿ya? Pero hay una cosa que es clara en el tiempo. No existe la capacidad de predecir cuál es el mercado laboral óptimo para mañana. Los iluminados que han tratado de definir oferta, o sea, si no, aquí vamos a abrir el Estado a definir cuántos cupos, la verdad es que se equivocan porque esto es muy dinámico. Entonces, en la práctica, por eso es que si bien el mercado laboral puede ser un elemento, ojo que eso no se coma su pasión, ¿ya? Porque si usted en la práctica se ve en una mirada más de arte, bueno, la pregunta es qué carrera desde eso que lo apasiona puede generarle más herramientas para su desarrollo personal y profesional, a pesar de que, por ejemplo, las carreras tradicionales en esa línea puede que tengan menos empleabilidad. Pero si todas sus decisiones por dinero, remuneración esperada o empleabilidad, que es súper importante, la pregunta es hasta qué punto eso puede dañar lo que es su vocación futura y su pasión. Hay una pregunta específica para ingeniería comercial. Dice, ¿por qué se dice que ingeniería comercial es tan variable y extensa? Me imagino que abarca mucho. Él pone acá, Javiera Benítez, pone acá en empleos y habilidades. Hola, Javiera. Sí. A ver, la carrera de ingeniería comercial, y bueno, me cuesta no hablar desde mí mismo, voy a tratar de no hacer tanta propaganda para que no se enojen las otras carreras, pero, no, a ver, comercial tiene varias gracias, como sí la tienen otras carreras. En general, los currículums de ingeniería comercial, que es una carrera bastante inédita, ¿eh? Si ustedes van fuera de Chile, no van a encontrar en ninguna parte los ingenieros comerciales. Van a encontrar los business, van a encontrar, por ejemplo, los economistas, pero así como, o sea, commercial engineers no hay, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me gusta a mí? Es que en la práctica es una fusión de varias disciplinas. Por eso un currículum bien integral. Entonces uno podría decir, mira, la verdad es que usted va a tener una fuerte disciplina de la mirada económica, de los fenómenos económicos, también va a tener una mirada bien fuerte de lo que es el tema del management, cómo administrar, cómo gestionar, cómo liderar, va a tener temas de recursos humanos, va a tener temas... La práctica es una carrera que abre muchas puertas, ¿ya? Pero en comparación con otras, por ejemplo, puede profundizar menos que otras carreras, y si a usted lo que le gusta es profundizar en un nicho particular, en una industria en particular, puede que ingeniería comercial no sea lo más adecuado. Pero a eso se refiere con que es bien flexible, principalmente porque es una fusión de distintas disciplinas profesionales y académicas en una carrera. Esa es la razón por la cual comercial tiene quizás ese adjetivo que mencionaba Javier. Matías Encina pregunta, ¿cuál es la visión futura de la UDD con los alumnos? ¿Cuál es el objetivo que quieren lograr con ellos y cuáles son sus herramientas en ingeniería comercial? Ya, es una muy buena pregunta. A ver, nosotros hoy día voy a hacer una analogía que es incorrecta, pero estamos viviendo el futuro. Nosotros hace 5 años atrás nos planteamos como universidad y como carrera, nos cuestionamos cómo estábamos enseñando, de verdad. Lo que hicimos fue recorrer una serie de universidades en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, para ir viendo un poco cuáles eran las tendencias internacionales. Y en la práctica nos dimos cuenta que estábamos excesivamente atrasados, nosotros como Universidad del Desarrollo, pero el sistema de educación superior chileno. Y en eso es donde se impulsa este nuevo proyecto educativo, que es el que rige hoy día, que se llama UDD Futuro, que tiene varios pilares, y lo que busca justamente es desarrollar más capacidad de adaptación, flexibilidad, interdisciplina, o sea, personas que estudian carreras distintas que puedan convivir como pares dentro del proceso educativo, y ahí hay varias actividades y ¿cómo se llama?, ramos, que lo que apuntan es a esa mirada. Además, por ejemplo, la mirada internacional, que nosotros desarrollamos mucho y explotamos tratando de que nuestros alumnos vayan a una experiencia internacional de intercambio, por eso entregamos tantas becas, para que alumnos de buen puntaje puedan además entrar con una mochila, con un voucher por un viaje académico o un semestre en el extranjero. Esa es una de las apuestas que nosotros estamos haciendo. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que esperamos de los alumnos? Bueno, complementario a lo que acabo de decir es que el alumno tenga la capacidad de diseñar conscientemente su desarrollo personal y profesional. Y por eso que, por ejemplo, nuestros alumnos de primer año entran a un programa que se llama Design Your Life, y lo que se hace es con ellos empezar a trabajar su experiencia. Es decir, que ellos tomen conciencia de sus fortalezas, su mochila, empiecen a tomar ramos que son electivos, por ende son distintos, en función de lo que a ellos les apasiona más, y que vayan construyendo su proceso universitario. Y que en cuarto año esto tenga una mirada más allá de los ramos, y que, bueno, ahora empecemos a diseñar tu vida futura, tu profesión, pero también tu vida personal. Entonces, hay ciertas metodologías que hemos trabajado con la Universidad de Stanford
para que no sea un recorrido donde yo hago check en ramos y recibo un título a final de año, sino que sean básicamente un recorrido en el cual yo voy tomando decisiones conscientes, de manera de ir profundizando en eso que yo mencionaba como la pasión. Perfecto, Matías. Yo creo que ahí ya terminamos con las preguntas relacionadas con la charla. Han hecho varias preguntas relacionadas con la jornada vocacional. En el chat estamos dejando los links para que se inscriban, no solo en la jornada, sino también en las charlas que tenemos preparadas para junio. Y antes de que se vayan, necesitamos que contesten una encuesta, por favor. Muchas gracias, Matías. Ahí está la encuesta para que por favor la respondan. Me aprovecho de despedir, que les vaya todo súper bien. Gracias por la atención y la participación de todos. Así que les vaya súper bien. Muchas gracias, Matías. Gracias por esta gran charla y aprovechar un poco las preguntas que hicieron sobre la jornada vacacional. Igual yo les explicaré cómo funciona. Vamos a hacer para la carrera de ingeniería comercial, vamos a hacer un taller, en este caso, que se va a hacer en equipo. ¿Ya? Lo vamos a hacer después de, como dijo en este caso la página, el que les puso la Consu, ahí sale todo el itinerario, y vamos a irnos en pequeños grupos, explicarlo de cierta forma. Va a ser, en este caso, cómo va a impactar un poco también la parte de emprendimiento, y junto también un poco las charlas que tenemos para el mes de junio, tenemos de todo ámbito, desde emprendimiento y economía, y además de otras charlas que harán nuestra directora de carrera, y otra más de Matías. Así que los esperamos felices de que puedan inscribirse en las charlas, y además los quiero invitar al concurso que estamos haciendo, que es hasta el 25 de junio, donde pueden subir un video máximo de 1 minuto y hablar sobre un producto que ustedes creen que es vital y hablar de sus objetivos en este caso y el argumento de por qué este objeto es útil, en decirlo sin más palabras más sencillas, y me tienen que enviarlo a través de WeTransfer. Ya tenemos 3 premios para el primero, segundo y tercer lugar, que el primero es un smartwatch, el segundo lugar es un parlante y el tercero son audífonos Bluetooth. Así que los dejamos muy invitados para que participen de todas las cosas que se ven en ingeniería comercial. Y para la gente que tiene preguntas de otras carreras, también los invitamos a revisar en la página de la UDD y también vean cualquier evento, en este caso charlas que tenga diseño, cine, ingeniería civil, ya que estamos trabajando toda la universidad en modo online, por lo que tenemos charlas por parte de todas las carreras. Sí, específicamente eso, Gonzalo, la jornada vocacional va a ser el sábado 20 de junio en modo online, por Zoom mayormente, así que se pueden inscribir, van a haber distintos horarios de distintas carreras para que se vayan inscribiendo. Dijeron cómo se deben inscribir nomás, en este caso ingeniería civil, ingeniería comercial, alguien preguntó, se pueden inscribir a las dos, pero ojalá que no toquen los horarios, ¿ya? Hay charlas que empiezan antes y hay otras que empiezan después, entonces tienen que manejar un poco a ver si es que se puede o no, ¿ya? Nosotros lamentablemente nos regimos por un horario y no lo podemos cambiar, pero la idea es que si quieren participar de ambas, vayan enviando ustedes los horarios. Entonces, damos por finalizado la charla de hoy. Están muy invitados para la charla de la próxima semana que dará Carlos Osorio. Y les enviaré de nuevamente el link a todo, o sea, la invitación por vía mail. Y cualquier pregunta que tengan específicamente, nosotros, la Consuelo y yo, feliz estamos respondiendo los correos que puso Matías y también pusimos nuevamente en el chat. ¿Ya? Muchas gracias por todo y los esperamos en las próximas. Que estén muy bien. Chao, que les vaya muy bien.